Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren, aquí desde los estudios de 91.3 FM Radio en Poughkeepsie, WBKR. Esto es ABC Latino, la revista al aire. Muy buenos días a nuestros compañeros del día de hoy. Buenos días, Carol, ¿cómo estás? Buenos días, Rob. Buenos días a todos los oyentes que se conectan muy puntual a las 9 de la mañana todos los martes y también a la gente que se conecta por YouTube. Estás escuchando ABC Latino Media Network. Yo soy Carol Montes. También tenemos, como siempre, el primer martes de cada mes a nuestro querido invitado acá para que se presente él. Bienvenido, Pocho. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el equipo de la revista y bueno, un placer estar con nuestra audiencia acá en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Tenemos un programa como siempre lleno de información y de comentario, así que los invitamos a pasar estos próximos 60 minutos con nosotros. Muy bien, bienvenido Pocho nuevamente, muchísimas gracias Carolina. Y para los que no me conocen todavía, yo soy Enrique Roblons y por algún motivo siempre me olvido de decir mi nombre al comienzo cuando presento, voy derecho al nombre de este programa. Pero en el programa de hoy estamos ya en mayo. La verdad que alguna vez tendríamos que hacer un programa sobre el tiempo, porque vieron que ahora la física dice que el tiempo no existe. Eh, los científicos están hablando de esto cada vez más y más, que el tiempo en realidad no existe. Ya lo había dicho nuestro amigo Einstein, unos 100 años atrás, más de 100 años atrás, pero como que no lo creíamos mucho. Pero ahora ya nos lo dicen todo el tiempo. La física cuántica, que es la dominante hoy en día, nos dice que el tiempo en realidad no existe. Ahora yo digo, si no existe, ¿por qué pasa tan rápido? Yo no puedo creer que estemos en mayo. ¿Qué te parece, Carolina? Impresionante, estamos igual. Yo estoy en Chile en este momento transmitiendo para ABC Latino y tengo una confusión porque veo el otoño comenzar. Yo a mis hijos están en primavera, pero me dicen que no es primavera, que se tienen que vestir como de invierno. No puedo creer que ya estamos en mayo y sí, el tiempo pasa volando. No sé quién inventó eso, pero también tenemos a Pocho acá para que nos dé su punto de vista. Bueno, realmente algo que siempre cuando hablamos de tiempo me pongo a pensar, cuando yo era un muchachito, mi cumpleaños no llegaba, ¿no? Las horas en el colegio eran, pero para siempre, y las vacaciones eran muy cortas, ¿no? Entonces, ahora a la edad en que me encuentro, parece que todo pasa volando y sería interesante ver por qué nuestra perspectiva cambia y el tiempo se mantiene, la verdad, ¿no? Es muy, para muchas personas llegar a abril o a mayo, posiblemente, Dios mío, no puedo creer que me haya tomado tanto tiempo, y para otros, Dios mío, ya estamos en mayo, ¿no? Yo creo que es una experiencia muy personal esto del tiempo. Quiere decir que tú crees que tiene que ver con la edad. Y con cómo funciona tu vida y tu perspectiva de la vida, ¿no? Digamos, para mí, como era una persona muy inquieta de niño y, digamos, media hora era 3 horas, ¿no? De estar sentado. Quiere decir que tú estás del campo de los científicos que dicen que el tiempo en realidad no Relativo. existe. Exacto, Ahí totalmente. estamos. Algún día tendríamos que invitar a un científico a que nos venga a conversar sobre esto. ¿Qué les parece? No, me parece fenomenal. Podríamos empezar a buscar.
Ahí Me está. Pero encanta. muy bien. Sí, Carolina. No, me gusta el punto de Pocho, porque la verdad es que sí, dicen acá en Chile que cuando uno la pasa bien el tiempo se pasa volando y es verdad, de repente hay situaciones que el tiempo se nos hace eterno y hay situaciones que el tiempo se nos pasa así de una pasada y creo que va mucho con la condición emocional de cada uno. Sí, Ujú, así es, con la mente también. Como dicen muchos de los chamanes universales de distintas tradiciones, que en realidad el tiempo está en nuestra mente, en nuestra cabeza, y somos nosotros los que lo alimentamos y le damos toda la vida a esa realidad. Pero bien, no es el tema del día de hoy. Así que, ¿con qué vamos el día de hoy en estos primeros días del mes de mayo? Bueno, era la editorial, pienso yo, ¿no? Lo que estamos conversando. Claro, Sí, esa es claro que nuestra sí. editorial. Ok, Vamos a entonces, ir con la editorial. Y este día vamos a hacer una editorial un poco distinta. Eh, Vamos a hacerla aquí con nuestro querido amigo Pocho. Así tienen un poco de respiro de escucharme a mí semana tras semana. Tú, Pocho, vienes una vez al mes, pero los que nos siguen, pobres, se aguantan mi lata. Lata en lunfardo significa el hablar, lo que uno dice. nosotros igual Se ocupamos eso. aguantan mi lata todas las semanas. Pero bueno, fíjate, estamos aquí a comienzos de mayo. El 1 de mayo fue hace tan solo 2 días atrás y el 1 de mayo en todo el mundo, excepto en los Estados Unidos, se celebra el Día del Trabajador. ¿verdad? Eso, Ajá, sí. eso ha sido algo que siempre me ha llamado la atención y peor todavía porque fue en 1886, un 1 de mayo, en Chicago, donde estalla un conflicto laboral muy tremendo. Había un reclamo por las horas trabajadas que querían que sean reducidas, etcétera, y arremeten las fuerzas del orden. Hay personas heridas, hay personas, según algunas narraciones, que perdieron la vida. Y es el momento, ese punto que utiliza internacionalmente el movimiento obrero internacional, que en esa época, y bueno, hasta ahora sigue muy, muy de la mano de la izquierda, por decir, en esa época era la influencia europea de izquierda, y deciden que ese es el punto de eclosión para recordar la pelea de los obreros con un capitalismo, un industrialismo que empezaba a crecer y que en esa época tenía, digamos, poquísimas restricciones. Entonces, el mundo celebra o recuerda, mejor recuerda ese día y acá en este país no. Sin embargo, creo que el movimiento laboral, sea de un 1 de mayo o en el mundo o de un primer lunes, ¿verdad? De septiembre en los Estados Unidos, ha ido por muchas facetas de cambio y por lo menos acá en los Estados Unidos estamos viendo un resurgimiento de los sindicatos, lo cual parecía que los sindicatos habían perdido muchísima fuerza, en realidad la perdieron, pero hace pocos días veo lo que está sucediendo en Amazon, que es un empleador muy grande, en Walmart, que es otro empleador muy grande, donde los trabajadores empiezan a organizarse en sindicatos para que sus demandas sean escuchadas. ¿Qué diferente es para cualquiera de nosotros firmar un contrato de trabajo, por decir, con General Motors, y nosotros como una persona sola y firmar contrato con un monstruo económico como
General Motors, por ejemplo, tiene una desigualdad tremenda, ¿no? Tremenda. Pero cuando te asocias con tus compañeros de trabajo y firmas un contrato, tienes algún peso de discusión y de posibilidad de cambiar el giro de ese contrato, de esa relación. ¿Qué opinas tú, Rob? Coincido contigo y quisiera agregar algo. Tú mencionaste esa fecha fatídica realmente de 1886, creo que tú dijiste, ¿verdad? En Chicago, esa represión brutal a los trabajadores. Y yo creo que en esa época es donde comienza también la demonización del movimiento sindical o los movimientos obreros a nivel mundial. Porque fíjate que en ese momento los movimientos obreros que tú decías siempre estuvieron alineados con la izquierda. En ese momento los movimientos obreros eran principalmente apoyados por los movimientos anárquicos, ¿verdad? Era el movimiento anárquico en el mundo, mucho antes todavía de que surgiera lo que luego serían llamados los partidos socialistas o los partidos comunistas. Pero fíjate que a partir de ese momento, y hoy en día, si tú mencionas la palabra anarquismo, inmediatamente, ¿qué te viene a la cabeza? Gente que tira bombas. Exacto. Y ese no es el movimiento anarquista, pongámoslo bien claro. Ese no es el movimiento anarquista. Los que tiraban bombas están como decir que los movimientos de derecha que alguna vez salen o tantas veces salen hoy en día a ametrallar en distintos lugares de este país, ¿verdad? Son todos así. No, no lo eran. Era una ideología muy interesante y que buscaba justamente esa representación de los trabajadores. Pero a partir de ese momento, para mí, empiezan los fake news, que hacen Totalmente de que... acuerdo. Y Sí. no, perdón, discúlpame, hubo un No, no, delay. no, no. Hubo un delay y pensé que habías acabado, pero te escucho No, 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 atentamente. que para mí ahí comienza todo esto de los fake news que hacen que el movimiento obrero, sobre todo en este país, se demonice, se baje de categoría, se los haga ver como todos que van en contra de la sociedad, cuando ellos son la sociedad misma, porque los trabajadores son la columna vertebral de una sociedad. Sí, es así porque es quien define el término, ¿no? Por ejemplo, y acá por ahí nos mandan mensajes y algún par de piedras, pero si utilizamos el término de terrorismo, por ejemplo, que es un término que lo utilizamos muchísimo, y vemos cómo ha sido el proceso libertario en varios países en Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos, las acciones guerrilleras del Alto Perú, de la Gran Colombia, de Chile, de Argentina y todo el proceso, ahora viéndolo desde día una actividad guerrillera, ¿no? Una actividad de terrorismo, una actividad, digamos, no deseable. Pero la constitución de este país, los cambios sociales y demás, y la creación de otros países fueron a consecuencia de ese tipo de actividades. Entonces, hoy, mientras nosotros celebramos algunas guerrillas por la independencia de nuestros países, digamos, con la misma medida, hoy diríamos que bárbaros son grupos que alteran la sociedad, que alteran el orden, que son guerrilleros, que son así, así. Digamos, yo creo que históricamente tenemos que aplicar las cosas tal como son y no medir desde nuestra perspectiva del 2022, ¿no te parece? Tienes razón, es una buena, es una buena precisión, pero como alguien lo dijo alguna vez,
la historia la escriben los vencedores. Exacto. Y así es como la historia se nos va enseñando en las escuelas, de acuerdo a los vencedores. Yo diría también que la historia ahora es escrita por los que tienen acceso a los medios de comunicación, ¿no? Te cuentan una historia, basta ver los canales a los cuales tenemos acceso y, bueno, Dios mío, si te quedas con unos o dos canales, cualquiera de los que sea, quedas totalmente desenfocado porque ves un ángulo muy pequeño de la historia. Así es. Pero bueno, en esta editorial del día de hoy estamos recordando a los movimientos sindicalistas y obreros en todo el mundo y reconocemos la gran contribución que han tenido a lo largo de los años, a lo largo de toda la historia de la humanidad, para construir el mundo que tenemos hoy en día. Todos lo hacemos, por supuesto, y todos somos trabajadores de última. Somos todos trabajadores y somos la columna vertebral de este planeta, nos guste o no nos guste. Si estamos en desacuerdo con cómo el planeta es hoy en día, bueno, lo construimos nosotros, con nuestro trabajo diario, de alguna manera. No lo construyeron otros, no lo construyeron seres de otros planetas, sino que los construimos nosotros. Pero recordamos a los trabajadores en este día que nos dieron muchísimas cosas, las cooperativas, el concepto de cooperativa es un concepto en el mundo que salió de los movimientos obreros. Exacto. Y las cooperativas fueron las que construyeron los países modernos, aquí también en Estados Unidos, porque las cooperativas fueron las que impulsaron la creación de las grandes carreteras que cruzan este país, fueron los que impulsaron la electrificación, la electricidad que llega a todos los rincones del campo, de todos los lugares más apartados. Fueron cooperativas obreras las que impulsaron todo ese desarrollo, aunque hoy en día nos olvidemos de eso. Así que vaya ahí en este Día Internacional del Trabajador nuestro respeto por todos nuestros semejantes. Excelente. Pocho, dale. No, Carol, adelante, por favor. No, nada más. Mientras ustedes comentaban, como siempre, todo tan bien, estaba leyendo un poco por qué el 1 de mayo no era escogido y sí la primera, o es la comienzo de septiembre, ¿cierto? Entonces quería que coincidiera con la reunión de los caballeros del trabajo, que era la federación laboral más progresista en ese momento, y no quería atribuirse la celebración del trabajador a las protestas que ocurrieron el 1 de mayo. Por eso la escogieron en septiembre. Qué interesante, qué interesante. Y solo quiero cerrar con una nota personal. Yo recuerdo de muy pequeñito, me imagino entre los 5 o 6 años y algo por ahí, mi papá era dirigente de los bancarios de Bolivia y había una pelea tremenda en Bolivia en los años, principios de los 60, finales de los 50, sobre para que se adopte el sábado inglés. Yo eso lo recuerdo, ¿no? Y el sábado inglés era que los bancos no trabajaban, ¿no? Y fue una lucha encarnizada increíblemente, donde lo vi a mi papá organizar, ir a hablar con el presidente del país, protestar, cerrar bancos, abrir bancos, pero fueron así esas pequeñas conquistas. Imagínense el sábado inglés y las otras mucho más pesadas que tomaron el esfuerzo y la dedicación y la valentía de miles y millones de personas que han apoyado estos movimientos. Así que un saludo muy grande a todos ellos. Claro que sí, tantas otras cosas, por ejemplo, no solamente la jornada laboral de solo 8 horas
por día o 40 horas semanales, sino las leyes laborales que protegieron a los niños que antes eran abusados laboralmente, ¿verdad? Los derechos de la mujer. I mean, son innumerables los aportes a nuestra vida diaria que han surgido a partir de las luchas de los trabajadores. Y aquí les pongo como es un palo a las ruedas de la carreta, y solamente dejo eso para que pensemos en Bolivia, que es un país que lo conozco bien. Existe un sindicato de personas que trabajan generalmente en trabajos ilustrando los calzados y cosas así. Es un sindicato de niños, ¿ok? Porque en Bolivia decidieron aceptar que trabajen los niños y organizarlos en un sindicato. Y eso fue promovido por el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno primero dice, ¿cómo que están trabajando los niños? Que no debería permitirse. Bueno, Bolivia tenía 100,000 leyes contra el trabajo de los niños, pero en la vida real los niños trabajaban, ¿no? Entonces el gobierno decidió, bueno, si no podemos hacer eso, por lo menos los ayudaremos a organizar para que defiendan sus derechos de manera colectiva. Así que existe un sindicato de niños trabajadores. Eso nada más. Muy Muy interesante. interesante. Sí. Y con esto, sí, Carolina, No, tú me tienes encanta la ese última palabra. tema para mesa de bar, y yo creo el último que tiró ahí Pocho, ¿no? Muy interesante para dialogar y tener un invitado y hablar de los derechos de los niños y las diferencias de tener igualdad, desigualdad entre trabajar y no trabajar, tener un trabajo digno. Muy interesante. Ahí está, y con estas palabras de Pocho Salcedo y de Carolina Montes, esta es la editorial del día de hoy, donde recordamos a todos los trabajadores del mundo en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire, por 91.3 FM Radio y también por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio. Y por supuesto pueden encontrar todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como ABC Latino Media Network. Y también estamos a principios de mes, estamos en mayo, y si no reciben la revista mensual multimedia bilingüe, pueden hacerlo escribiéndonos a info@abclatino.net. Nos dicen que quieren recibir la revista totalmente gratuita, multimedia y bilingüe, y la van a recibir en sus casilleros a comienzos de cada mes. Bienvenido al programa, y acá tenemos a alguien, a ver si podemos identificar a quién se está uniendo a nosotros. Tiene un nombre binario, en realidad, compuesto de números. Así que vamos a ver si podemos traducir este nombre binario en un nombre. Bienvenida. Si nos está escuchando, no, parece que todavía no. Perfecto. Buenos días, no sé si sea yo, la del nombre binario, Rosario Lara. Sí, buenos días, no sé Rosario. por qué aparece, sí, buenos días. Muy bien, aquí tenemos por supuesto con nosotros, ustedes ya la conocen, Rosario Lara, que va a estar también en el programa un poco más adelante, conversando sobre algún tema relacionado con la literatura, y digo relacionado porque en realidad los temas de Rosario tienen que ver con la vida misma acá. Así que vamos a mantenerlo ahí. Bienvenida al programa, Rosario. Muchas gracias, Ros. Carolina, ¿qué tenemos a comienzos de cada mes aquí en la revista al aire?
como un buen pancito caliente de una esquina clásica de mi país chileno. Yo espero esa revista que llega y llega con martes, ¿no? Y tenemos ahí Mundo Nómada. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Ahora te sí, Sí, escuchamos, por Ay, supuesto. Y tenemos Mundo Nómada y sí, también, tenemos pero algo no muy hoy. interesante en Mundo Nómada, ya que estamos hablando de la revista de mayo. No se la pierdan porque Mundo Nómada trae un vídeo espectacular filmado desde La Nómada. La Nómada, todos ustedes saben, es ese vehículo con el cual recorrimos todo Estados Unidos realmente, de este a oeste, de norte a sur, y también todo México a través de todo el continente de México, ahí del país México. eh, y, y yo creo que es una de las... Van a ver un vídeo muy cortito de lo que para mí es lo que más importante de ser nómada. ¿Qué es ser nómada? Lean el artículo de Mundo Nómada en la revista de mayo. Pero nos Pero vamos a Patria Grande, no nos quedemos en ese mundo nómada. así es, vamos a Patria Grande. Y Pocho, ¿qué tenemos hoy en Patria Grande aquí en la revista de mayo? bueno, Cuéntanos un poquito. tenemos un tema que creo es difícil para aquellos que no estamos muy cerca del Perú, que entenderlo fácilmente. Es un tema, me parece muy sui generis al Perú, pero también tiene podemos encontrar situaciones relativamente parecidas. Eh, Hablamos sobre el nuevo presidente de Perú, un profesor rural, profesor Pedro Castillo, y toda esos últimos 10 años, por lo menos en el Perú, que han significado una inestabilidad, una serie de cambios a los más altos niveles del país, presidenciales, elecciones, Congreso unicameral, y hablando de Pedro del Castillo, queriendo entender por qué Pedro del Castillo llega a la presidencia y por qué acto seguido el establishment del país decide iniciar un combate, pero acérrimo, tal como lo habían hecho con otros mandatarios, pero un mandatario totalmente nuevo de extracción rural, un profesor que antes no había tenido, digamos, una presencia nacional y que fue elegido en una segunda vuelta incluso ante una persona política, Kenji Fujimori, que tenía exactamente muchísima experiencia y muchísima tradición dentro del caminar político del Perú. Y bueno, tiene muchísimas aristas y por dónde quisieras comenzar, Rob. Así es, y demos un poco de historia para los que nos están escuchando. En julio del año pasado, el 2021, José Pedro Castillo Terrones asumió como presidente de Perú. Como tú lo has dicho, él es llamado el profe por ser maestro rural y apoyado por los sectores campesinos. Sin embargo, a poco de asumir la presidencia, se encontró con una acérrima oposición en el Congreso por parte de los intereses económicos y sociales de ese país. 4 gabinetes en los primeros 6 meses de presidencia. Eso ya te va demostrando la virulencia con que se le opusieron ya apenas de entrada en su presidencia.
junta esos 4 gabinetes con varios intentos de desplazarlo de la presidencia, declaración de estados de emergencia y toques de queda en la capital Lima debido a violentas manifestaciones. Todo esto marca un cuadro que, mirado desde lejos, era difícil de comprender, y es por eso que en nuestro otro programa de radio, Mesa de Barrio, invitamos a un abogado peruano, el doctor Jorge Eduardo de Lama Vargas, quien trabaja también en el Congreso de la República del Perú como asesor parlamentario del despacho del congresista Alejandro Muniante, del grupo parlamentario Renovación Popular. Si quieren escuchar esta conversación que tuvimos con él en Mesa de Barrio, pueden ir a nuestro canal de YouTube, ABC Latino Media Network, vayan a los playlists y ahí van a encontrar Mesa de Barrio. Pero lo que hoy quisiéramos hacer es, yo quisiera preguntarte tanto a ti, Pocho, como a ti, Carolina, que participaron de ese programa, ¿cuáles son los puntos que más rescatan de esa exposición que este abogado hizo sobre la situación que se vive en el Perú? Y yo voy a apuntar con la que a mí más me llamó la atención, y es cuando él dijo en un momento que Perú vive en una constante adolescencia y que la democracia en el Perú nunca madura. Eso fue un punto importantísimo, aplicable a varios países. Muchas veces hemos definido solamente democracia, el acto de ir a votar y de elegir, ¿no? Pero democracia es todo un proceso y decimos, bueno, vivimos en un país democrático, bueno, porque nos eligieron democráticamente, pero eso no es toda la democracia. Yo rescato alguna otra cosa. A mí me llamó la atención, muchas veces, si la única herramienta que tienes es un martillo, ves todos los problemas como si fueran un clavo, ¿no? Te agarras, utilizas tu martillo para todo, ¿no? Y yo cometí el error de pensar que ese presidente Castillo era más o menos un producto similar a lo que había sido Lula, a lo que había sido Evo Morales, producto de una lucha de varios años y que finalmente reciben el reconocimiento nacional y son elegidos. Ambos inicialmente fueron elegidos con votos muy grandes. Pero no parece ser así. Castillo, elegido, me parece más por el cansancio del país, de todos los desastres democráticos que sufrieron a lo largo de los últimos años. ¿Qué te parece, Carolina? ¿Qué te parece, Rob, de esa apreciación? Sí, sí, estoy de acuerdo. Muy interesante conversación ese lunes. Lo que tú dices en esa parte cuando dice el pueblo de Perú lo eligió como en contra, no sé si ustedes pueden explicar Exacto. mejor ese punto. Fue muy interesante. Sí, Cómo como país el cansancio nos lleva de repente a elegir, no sé, líderes ya eh, no sé, fue una conversación en la que yo me quedé pensando mucho, especialmente ahora que pues mi hermana va a vivir en Perú por un tiempo, entonces entender un poco cómo trabaja ese país, claro, ¿verdad? y nuestro invitado nos contaba, tal como tú lo estabas diciendo, Pocho, que en realidad no había un programa o una plataforma política detrás de Pedro Castillo cuando él estaba en esa intención de voto. Sin embargo, la mayoría de los votos que él recibió fueron porque en realidad la gente estaba cansada de la dinastía de los Fujimori. Recordemos que el padre de la candidata, Keiko Fujimori, aún está en la cárcel por desfalco dentro del país.
aunque ahora lo quieren dejar en libertad, hay distintas cuestiones, pero era ese voto en contra de todos, de la rama política, y tener a alguien que sale, un maestro, y que viene representando a los campesinos, era algo totalmente novedoso dentro del Perú, y era como un respiro a la clase política. Ahora, una vez elegido, es la clase política la que le empieza a poner los palos en la rueda, una expresión muy argentina dentro de la política. Y esa fue una de las cosas que nos decía nuestro invitado, ¿verdad? Y a propósito, Rosario, si Sí. tienes algo cortito para agregar a esto que estamos compartiendo, por favor, únete. Bueno, sí, ahora yo creo que lo que estamos viendo en Latinoamérica es como una reacción en contra de las políticas neoliberales que se implementaron en América Latina, empezando con Chile, con el golpe militar orquestado y apoyado también desde las políticas de Washington, en donde se empieza a nacionalizar todo, perdón, a desnacionalizar. Entonces, y como que nos agarran de sorpresa en Latinoamérica, en el sentido de que se nos dice, si todo se libera a las fuerzas del mercado, los países van a progresar, la riqueza va a fluir de arriba hacia abajo, va a haber trabajo para todos, etcétera. Pero resulta que fue una verdadera catástrofe. Es decir, el sistema fracasó y ahora lo que vemos es una reacción contra estas fuerzas neoliberales que llevaron no a la riqueza, no a mejores sociedades, sino a sociedades sumamente violentas. Es decir, la violencia se intensifica, se empobrecen las sociedades latinoamericanas y se empieza a crear esta idea de que lo político es malo, de que los problemas no son políticos y tienen una solución más bien económica. Y ahora se ha puesto otra vez lo político en el centro del debate, o sea, lo político como un campo en donde se negocian, se enfrentan diferentes puntos de vista, y parece ser que en el continente, en algunos países, México, Chile, Perú, la izquierda está tomando, y que yo le llamaría una izquierda moderada, porque no es es una izquierda que viene a administrar los fracasos del neoliberalismo, Claro. que puede Ahora, negociar con Rosario, el neoliberalismo. disculpa, Rosario. En el caso del Perú, por ejemplo, lo que vemos es esa respuesta viral de distintos grupos políticos tradicionales en el Perú, los que siempre ostentaron el poder, que se rebelan contra alguien nuevo, que en cierto modo es como que, ¿has visto cuando te dan piola? Cuando se dice esa expresión, no sé si la expresión la tienen en otros países, darte piola para que corras, pero en un momento te cortan esa piola, la sujetan, es como cuando vas a pescar, tú tiras la línea y das línea para que los peces muerdan, pero una vez que muerdan lo frenas, ya no le dejas correr y lo vas trayendo. Con Castillo lo han hecho así, le han dado esa piola, ¿verdad? Durante la campaña, y cuando se hace presidente, ahí se la cortan. ¿No te pareció eso, Pocho, sí, una descripción de lo que está ocurriendo en el Perú hoy en día? Yo creo que es invitado? aplicable al Perú, aplicable a muchos países, la verdad, ¿no? Digamos, ese es un proceso de apertura, y después, bueno, realmente no queríamos llegar tan lejos, ¿no? Y ahí va el tira y afloja. Yo pienso que en algo tiene que ver este tema de la privatización, pero querer explicar todo el fenómeno en función solamente a lo que ha sido la privatización, que ha tenido muchísimos errores,
Y yo creo que es quedamos cortos. Este es un problema endémico de Latinoamérica que hemos venido llevando por muchísimos años, por décadas y décadas y décadas, donde la clase política no ha sabido responder a las exigencias del país. Y lo hicieron en la época militar, lo mismo en la época, digamos, entre comillas, democrática. Y creo que tenemos unos sistemas exhaustos con, ya sean de izquierda o de derecha, con instituciones débiles y que son fácilmente avasalladas por el ejecutivo, donde utilizan el legislativo, utilizan el judicial para avanzar sus programas a quemarropa. Entonces, pienso que es una cuestión más compleja, ¿no? No solamente de un neoliberalismo, sería quedarnos cortos en ese análisis, a mi criterio. Y recordamos que estamos revisando el artículo de Patria Grande en la revista de mayo de ABC Latino. En la sección de Patria Grande analizamos lo que está ocurriendo hoy en día en el Perú con su nuevo presidente, pero que es algo que vemos repetirse a lo largo de Latinoamérica en los distintos países que procuran cierto cambio. Y, y yo hasta me atrevería a decir, no sé qué les parece, Rosario, Carolina, Pocho, que este frenar o este cortar línea, no dejar que los nuevos gobiernos actúen, porque eso es lo que está ocurriendo, no dejar que actúen y ver, bueno, las políticas son buenas o son malas. La única forma de saber si las políticas son buenas o son malas es si tú dejas que esas políticas se implementen. De lo contrario, estamos siempre hablando de proselitismo. Son malas si yo estoy del lado de enfrente de la vereda, son buenas si estoy de este lado de la vereda, pero en la práctica nunca se sabe hasta que no se prueba. Sin embargo, hoy en día, en todos estos nuevos gobiernos, no se da tiempo a que esas políticas se implementen. Y eso no solamente perjudica a cada país en Latinoamérica, pero también hace que la atención se vaya y no deja que esos países participen activamente en lo que tendría que ser la política exterior de cada país dentro de Latinoamérica. Esas alianzas de los países latinoamericanos se ven coartadas porque cada mandatario nuevo que surge no puede prestarle atención a las alianzas políticas con otros países de Latinoamérica por todas las contras que tiene que ir o todos los fuegos que tiene que ir apagando en su propio país. Totalmente de acuerdo. Pero acá decían algo muy interesante en Estados Unidos. Tenemos el Partido Demócrata, tenemos el Partido Republicano, las dos alas, izquierda y derecha, en términos generales, pero muchos dicen que son las alas del mismo pájaro, ¿no? Entonces, por eso existe alguna continuidad, tal vez, en problemas y soluciones que son totalmente predecibles. En Latinoamérica tenemos, digamos, varias alas, pero cada ala quiere ser un pájaro propio, ¿no? Y mientras se quiere despegar, la revientan hasta que venga el otro que quiere despegar, que cree que puede hacerlo mejor. Y estamos comenzando de manera reiterada. Mira, tú que conoces muy bien, Rob, el tema de Argentina, cómo es un ciclo que se va repitiendo a menudo, ¿no? Económicamente y políticamente. Así es, y con esas palabras, Pocho, cerramos este ciclo de Patria Grande. Aquí estamos en los primeros días de mayo y la revista de ABC Latino ya está ahí, todos la pueden ver. Si no la reciben, pueden ir a www.abclatino.net a la sección multimedia
elijan la revista y ahí van a tener todas las revistas, pueden hacer un clic y verlas totalmente bilingües, totalmente multimedia, para todos. Y si quieren recibirlas, escríbanos a info@abclatino.net. Y con esto, Carolina, damos paso a otra sección que tenemos aquí todos los meses con Rosario. Sí, no nos queda mucho tiempo, así es que, ¿qué te parece si le damos el paso a Rosario para que nos comente qué nos trae hoy? Rosario, bienvenida. Gracias, Caro. Bueno, ahora voy a hablar de un libro, una investigación que se llama Nuevas masculinidades y discursos y prácticas de resistencia al patriarcado. El autor es Leonardo Fabián García, un sociólogo. Su investigación fue publicada en el 2015 y lo que él hace es analizar las reacciones de grupos de hombres ante ante todas estas olas del feminismo que empiezan a surgir con fuerza en Latinoamérica a finales de los años 70. Y él se enfoca principalmente en un grupo que es un grupo de Colombia, Bogotá, y y se me perdió el nombre, bueno, se llama Colectivo de Hombres y Masculinidades de Bogotá. Y empieza él relacionando su estudio en primer lugar con el feminismo. Y nos habla de diferentes tipos de feminismos y cómo estos feminismos fueron promoviendo, sin quererlo, algunos, con una reflexión crítica por parte de hombres y por parte de colectivos de hombres, es decir, de manera individual y de manera más comunitaria. Y él nos habla, que lo hemos visto, de un feminismo que es que ve en las prácticas de los hombres el enemigo número uno, el superenemigo. Pero hay otros feminismos que podríamos decir más radicales y más críticos con ellos mismos. Y son los feminismos que reconocen que es necesario cambiar no solamente las prácticas de las mujeres, sino también la de los hombres, y que cuestionan el patriarcado como una forma de opresión, no solamente en contra de las mujeres, sino también en contra de otros grupos, como grupos indígenas, los niños, los ancianos, etcétera. Y este feminismo es el que se ha aliado con este grupo de hombres que se han tomado en serio entender el feminismo, estudiar el feminismo y cómo aplicarlo en su vida diaria. Y así han surgido diferentes respuestas hacia estos feminismos. Y está el tradicional, que no cuestiona el patriarcado, que no cuestiona el modelo heterosexual, que no cuestiona las relaciones de género. Incluso se han organizado en grupos que se oponen a todos los feminismos y que defienden el status quo por considerar al hombre como superior a la mujer. Y esto los vemos en movimientos tanto políticos como religiosos, por un lado. Y luego está otro tipo de masculinidades que se basan más en conectar con la parte femenina del hombre, es decir, llegar a una masculinidad más espiritual, pero que no interviene mucho en la escena política, sino que es un cambio más bien individual. Y luego ya está las masculinidades que el autor analiza, que son masculinidades que se unen con los feminismos radicales, y radicales en el sentido porque cuestionan en general la organización de la sociedad a partir del patriarcado y las consecuencias nefastas no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Y es un movimiento que surge de las comunidades, que surge de las bases. Generalmente son movimientos de izquierda que incorporan no solamente, que dentro de las relaciones de género incorporan también los movimientos homosexuales de hombres, los movimientos de transmasculinidades, y que se abren a todas estas nuevas tendencias de una manera crítica. Y en general es lo que este autor analiza. Pero una parte que me parece importantísima y más interesante es que cuando él hace su estudio, nos dice, bueno, hay un modelo heterosexual de familia, un modelo heterosexual de hombre y mujer,
que los únicos dos sexos y los dos géneros que acepta es hombre o mujer. Otras maneras de ejercer la sexualidad son consideradas como aberraciones, simple y sencillamente antinaturales, y no se les da el derecho de existir. Es decir, quedan eliminadas totalmente de la escena política, social y económica. Y ellos inician todas estas prácticas o esta autocrítica, que es muy importante y que sinceramente yo no lo he visto en muchos hombres. Empiezan toda esta autocrítica desde el cuerpo, desde cuestionando todas las prácticas que el discurso hegemónico heterosexual ejerce sobre el hombre, en el sentido que, por ejemplo, al hombre no se le está permitido demostrar ternura, no debe llorar, no debe expresar sus emociones, y en estos grupos los hombres empiezan a explorar otra manera de relacionarse con los hombres, con las mujeres y con el medio ambiente. Por ejemplo, ellos hablan de prácticas de que los hombres, por ejemplo, se hagan caricias en la cabeza, de que se abracen, de que puedan llorar, es decir, otras maneras de entender, de vivir y de sentir el cuerpo y de estar en el mundo. Rosario, Sí, disculpa, recuérdanos el título del libro y el autor, por favor. sí. El título del libro es Nuevas Masculinidades, discursos y prácticas de resistencia al patriarcado. Está publicado por Flaxo, Flacso, Ecuador 2015, y el autor es Leonardo Fabián García. Claro. Estaba escuchando lo último que estabas diciendo, muy, muy interesante, por cierto, y no pude dejar de pensar o de relacionarlo, porque en Argentina, por ejemplo, desde siempre, entre los hombres o entre los amigos, hay manifestaciones de cariño, pero desde siempre. Desde que yo era niño me acuerdo, y estudiando veo que viene de mucho tiempo atrás. Cuando tú llegas a una reunión, lo normal es que vayas uno por uno, todos los que estén, aunque sean 8, 10, 12 personas, hombres y mujeres. Tú llegas y vas saludando uno por uno, y la forma de saludar uno por uno es con un beso, así como tú le das un beso en la mejilla a una mujer, al hombre también, y le das un beso también en la mejilla, así a los hombres, a tus amigos. Y vas por saludando uno por uno. Cuando te despides, haces lo mismo, te abrazas. Entre amigos, entre hombres, es muy común abrazar a un amigo, incluso lo que tú mencionabas, esos gestos de, bueno, acariciarle así el cabello. Yo no digo que es muy habitual, pero sí es habitual, sobre todo en momentos cuando esa persona está pasando por un momento difícil. Tú vas y lo abrazas. No es solamente de padres a hijos, es entre hombres, es entre amigos. Tú lo abrazas porque le estás transmitiendo tu cariño. Sé que no es así en todas las sociedades, pero me gustaría saber cómo es en Chile, Carolina, un poco eso. Sí, tal cual, muy parecido, Rob. Creo que tenemos muchas cosas en común. Me imagino que en México no ocurre mucho eso, Rosario. No, en México el modelo de hombre es eh, el, el macho mexicano. Es un hombre autosuficiente, capaz de mantener económicamente a una familia, en el mejor de los casos. Es el jefe de familia, al que no se le puede cuestionar nada, que tiene un control absoluto sobre la mujer y los niños. Y el autor dice que lo mismo pasa en otros países de Latinoamérica, porque él hace un estudio comparativo precisamente entre Argentina, México y Colombia. Pero hay que tener en cuenta que cuando él
habla de Argentina, su investigación se concentra no en las áreas urbanas, sino en las áreas rurales donde todavía existe este imaginario colectivo del gaucho, que va sacando pleito, que es agresivo, que es violento. Entonces, entonces él cuando enfatiza estas nuevas prácticas entre los hombres, que los abrazos duren más, que no sean, como decimos en México, abrazo de político, sino un abrazo fuerte. Tenían sesiones donde lo que hacemos las mujeres, por ejemplo, cuando nos reunimos, que nos acostamos unas encima de otras, nos acariciamos la mejilla, la mano o el cabello. Entonces estas prácticas se empezaron a implementar en este grupo colombiano de hombres y masculinidades de Bogotá para redescubrir otras dimensiones del cuerpo y para aprender a relacionarnos con mayor ternura con hombres, mujeres, nuestro entorno y sin menos violencia, para ir erradicando la violencia. Y una parte que uno de los lemas de este grupo era: la revolución empieza conmigo y en mí, pero la revolución empieza también a través de mi cuerpo y de la ternura. Entonces lo que están haciendo estos hombres es tratar de sacar a flote toda esta expresividad emotiva que no les está permitido precisamente por el modelo heterosexual, patriarcal y sumamente violento. Y eso sería el fin de esta investigación. Es algo muy interesante y es algo que incluso aquí en Estados Unidos se nota mucho. Rapidito, porque estamos al final del programa. Yo que he viajado con grupos de norteamericanos por Sudamérica, una de las primeras cosas que les digo cuando hemos viajado a Argentina de entrada es: acostúmbrense porque nos abrazamos entre todos. Y cuando vamos y yo abrazo a un hombre norteamericano que está con la mujer y la abrazo a ella y lo abrazo a él como un gesto, se sorprenden porque claro, no está en la costumbre de la cultura. Sin embargo, muy rápidamente se adaptan a eso y les gusta. Y ellos terminan abrazándose entre todos. Son cosas culturales que en realidad cuando las empezamos a poner en práctica, uno descubre esa calidez humana, y creo que eso es un poco lo que tú estás describiendo, Rosario, esa calidez humana. Te agradezco muchísimo, estamos al final del programa. 30 segundos para ti, Rosario. Bueno, nada más decir, es muy importante descubrir la calidad humana, pero hay que contextualizarla en que esa calidad humana se contrapone, y eso es lo importante, absolutamente al modelo patriarcal, heterosexual, violento y jerárquico. Lo que tratan de hacer estos individuos esto, Rosario, más de 30 segundos, lo siento, terminamos y hasta la próxima semana. Hasta Chao, la próxima. Carolina. Chao, Bye. Rosario, chao a todos. Bye. Multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.